A continuación. Anochece en Buenos Aires, que no es poco. Domingo en la tribuna un gordo se resbaló. Si supieran la avalancha que por el gordo se armó, rodando por los tablones hasta el suelo fue a parar, mientras todos los muchachos se pusieron a gritar: deben ser los gorilas, deben ser, que andarán por allí, deben ser los gorilas, deben ser, que andarán por aquí, deben ser los gorilas, deben ser, que andarán por allí, deben ser los gorilas, deben ser, que andarán por aquí. Los gorilas, ayer en el colectivo una chica se enojó. ¿Cómo están mis queridos, queridas, querides oyentes abnegados de Anochece en Buenos Aires? Que no es poco para que la radio comunique y la memoria sea un ejercicio. Bueno, estamos aquí de nuevo al aire, saliendo con nuestro programa número 363 y nos acercamos peligrosamente al número clave 365, que marcará todo un hito desde que este proyecto se hizo realidad hace unos años atrás. ABBA. ABBA, sí. ABBA no era un conjunto sueco, algo así. Bah, en fin, volvieron y fue un fracaso, ¿viste? Quisieron relanzarlo a los tipos y bah, ¿qué va a ser? Garrote, garrote, garrote. Garroteville, como decía mi amigo Torquemada, ¿eh? Si te portás mal, Garroteville. Sí, sí. Qué lindo estos cantos gregorianos, te dan una paz, una tranquilidad. Después venía el inquisidor y ¡trac! Con una tenaza te sacaba una muela, venía después con una brasa caliente y te quemaba el brazo. Linda justicia esa, ¿eh? En fin, bueno, les cuento que hoy jueves 2 de mayo, bueno, como siempre en el programa vamos a tratar de hacerlo lo más agradable posible y llevadero. No son muy buenas las noticias como siempre que tenemos que dar, pero le ponemos buena onda y nos cargamos el crucifijo sobre nuestra espalda, es lo que nos cabe. Pero en la segunda parte del programa realmente hoy vamos a tener una invitada de lujo, y cuando te digo de lujo, es de lujo, en serio, medalla de oro en todos los aspectos. Se llama Marisa Pinó, es profesora de historia, egresada de la UBA, de la Educación Pública Universitaria, y como tal se ha especializado en
un tema muy interesante, dado que es titular de las cátedras de Historia de la Colonización y Descolonización y de Historia de Asia y África Contemporánea en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Además, ella es profesora del Instituto de del Instituto de Servicios Exteriores de la Nación, conocida también como la Escuelita, que es la escuela por donde se diploman luego los diplomáticos, que van a integrar nuestro cuerpo diplomático que nos representa luego en el exterior en lo que respecta a las relaciones del derecho internacional público con los demás estados, ¿verdad? Ha dado cursos, seminarios, ha efectuado investigaciones sobre su tema, y además ha dado numerosas charlas en países y en ámbitos académicos, ya sea en nuestro país, en Brasil y en México. Así que Marisa Pinó, realmente nos vamos a contactar con ella a partir de las 19 horas y vamos a estar hablando. La semana pasada nos fuimos a la República Oriental del Uruguay, a la Banda Oriental del Uruguay. Estuvimos con la anterior semana, no la semana pasada, estuvimos con Laura Oaco, y ahora, bueno, nos vamos a ubicar en Carrasco, en el aeropuerto de Carrasco. Nos vamos a tomar un avión y desde allí, ¡paf!, cruzamos el Atlántico y vamos a desembarcar o a aterrizar, mejor dicho, en algún país africano del norte, de África Occidental. Y vamos a estar hablando con Marisa sobre un tema que es muy interesante y sobre los cuales los medios el año pasado hablaron y de repente silencio total. Y está referido al tema de los países, qué está sucediendo en África, y sobre todo, por ejemplo, yo le voy a estar preguntando sobre países como Burkina Faso, como Malí, como Níger, que son países que han sido colonizados por Francia, y que el año pasado tuvieron una reacción popular y política en contra del colonialismo francés, y que de repente, en fin, los medios, como suelen ser, te saturan durante 2 o 3 días con estas noticias y después, ¡ping!, los borraron del mapa. Así que, ¿qué es lo que está pasando en el África, en particular en estos países? Y además, la relación que existe entre la cultura africana y nuestro continente latinoamericano con respecto al mestizaje producido, a la descendencia afro que tenemos en nuestros continentes, en varios de nuestros países hermanos, y que ha sido negada por las élites gobernantes, muchas veces respondiendo a las oligarquías de turno, y que en nuestro país esta negación ha sido bastante persistente, en el sentido de que en Buenos Aires, si bien había durante el siglo XIX una población descendiente de africanos bastante importante, nunca nos enseñaron en la escuela por qué desaparecieron prácticamente la gente de color. La verdad es que los mandaban en primera fila en los ejércitos de la independencia y eran como carne de cañón. Y luego, la verdad que fueron bastante utilizados como esclavos, hasta que hubo una migración, luego sobre todo de la derrota de Caseros que sufrió Juan Manuel de Rosas, quien en cierta forma los libertó
y los trató como seres humanos, que es lo que son en definitiva, emigraron hacia el Uruguay. A mí me explicaban desde chiquito en la escuela que no habían podido resistir el clima frío de la Argentina o de Buenos Aires. Y un día crucé el charco y prácticamente con los orientales hay 1 grado, 2 de temperatura. Mucho no entendí hasta que, bueno, en definitiva, pude informarme de que la historia era muy distinta y de que inclusive el carnaval y las murgas que se festejan en Buenos Aires, los niños bien de la sociedad y de las clases altas se embadurnaban con betún o con corcho quemado sus rostros para burlarse de los negros, ¿verdad? Bueno, de todo esto vamos a estar hablando con Marisa Pinoy. Creo que va a ser muy, pero muy interesante los conocimientos que ella nos va a transmitir sobre este tema. Bueno, empezamos con nuestra columna nacional, mientras me estoy acá sirviendo un matongo, un mate y un cimarrón, como le decían antaño, un cimarrón, sin azúcar, bien amargo, como nos gusta a los argentinos. Bueno, vamos a comenzar por la columna nacional. ¿Qué es lo que pasó en 7 días en la República Argentina? ¿Está la República Argentina transformándose? ¿Vamos camino a dejar de ser una república y nos vamos a ir transformando lentamente o tal vez más rápido de lo esperado según los tiempos libertarios en una colonia? Buah. Lo cierto es que seguimos atravesando cambios de ánimo repentinos, climáticos. Pasamos de la lluvia al sol, la temperatura la bajamos 10 grados de un día para otro. Y lo cierto es que luego de la masiva marcha en defensa de la educación pública que movilizó 1,5 millones de personas en todo el territorio nacional, y que, bueno, estaba centralizado en el tema de las universidades, el presidente de la República acusó este golpe y la semana pasada apareció con una cadena nacional para referirse a 2 temas en particular. El primero es para darnos una excelente noticia a todos los argentinos de bien, porque están los argentinos de mal, pero nosotros nos consideramos argentinos de bien. Entonces el presidente embajador de la luz, que nos enaltece con ese cargo honorífico, nos anunció por cadena nacional que en tiempo récord, como ningún otro gobierno del planeta, la Argentina, gracias a su excelente administración, había logrado un déficit cero en sus cuentas públicas, un equilibrio, yendo más allá inclusive de las exigencias que le había impuesto el Fondo Monetario Internacional, que por otro lado nos está visitando el Fondo Monetario. A ver, el Fondo Monetario Internacional, desde el gobierno anterior, desde la época en que Massa era ministro de Economía, ya había sentado, se había sentado en el Ministerio de Economía con una oficina a los efectos de ir controlando las cuentas públicas del país. Pero ahora estamos, están de visita nuevamente porque a ellos les encanta la República Argentina, y vienen a corroborar si esa oficina está cumpliendo bien su función de auditoría.
Qué lindo que suena, ¿no? Qué armonioso, ¿eh? Bueno, entonces como a esta gente le encanta auditar, ¿no? Y controlar, como también al gobierno, audita todo, menos algunas cosas que las pasa por encima y se olvida de hacerlo. Bueno, nos transmitió eso, ¿no? Y que de a poco es que ya se ha producido, según el presidente, una recuperación de la capacidad adquisitiva de los asalariados en el país, que él dice que fue en el último mes del 1,5%, atento a que se está deteniendo el tema de los aumentos de precios, se va controlando la inflación, el mes que viene posiblemente tengamos un dígito de inflación y según él ya comienza en forma incipiente una recuperación económica. En fin, lo que Mauricio Macri hace unos años atrás hablaba de los brotes verdes que nunca llegaron, o que te acordás que decían que había una luz en el fondo del túnel que ya se comenzaba a vislumbrar. En fin, y además de darnos esta excelente noticia que ya nos va a encarrilar rumbo al modelo que el presidente nos propone, si persistimos en este modelo durante unos 39 años y un poquito más de meses, para encaminarnos al modelo de Irlanda, por ejemplo, y tener el nivel de calidad de vida de los irlandeses. También se refirió a la marcha. Dijo que la verdad que se había manipulado políticamente una reivindicación noble como la defensa de la educación pública, que ellos nunca habían propuesto la eliminación ni el cierre de la Universidad de Buenos Aires, como también del resto de las universidades que existen tanto en el interior como en el conurbano. En fin, cabría recordarles que cuando el año pasado se propuso la creación de 8 universidades nuevas en el Parlamento, la gente del PRO con La Libertad Avanza se opusieron tosudamente a la creación de nuevas universidades, con el argumento de ¿para qué hacer tantas universidades, ¿no? Que es un gasto innecesario. En esto me hace acordar mucho el argumento de la derecha española, cuando unos años atrás me tocó viajar a la madre patria y charlaba con gente del Partido Popular que decía, pero hombre, ¿para qué tantas universidades en el interior de España? ¿Para qué quieren que la gente estudie tanto? En fin, hombre. Y que... ¿Por qué hablas así? Y sí, porque... qué sé yo, así me sale, Mauricio, ¿qué querés que te diga? Bueno, entonces el presidente dijo que se había mal comunicado y que esto había sido una marcha política. Atento los personajes y dirigentes como Kicillof, dijo, Massa, Baradel y otros más que habían participado de la misma y que había sido un acto político. Y sí, la verdad es que fue un acto político, y un acto político realmente que fue en respuesta de otro acto y decisión política de este gobierno, que consiste en desfinanciar lo máximo posible las universidades y luego vienen ahí, están pendiendo un hilo y cierran, punto y aparte. Bueno, evidentemente el presidente convocó a la formación de una comisión de negociación con los rectores de las distintas casas de alto estudio, a los efectos de ir buscando zafar de esta incómoda respuesta que le dio la sociedad civil respecto de este tema. Y entonces dijeron que adelantaron 70 millones de pesos, que estos 70 millones de pesos es un gran esfuerzo y que van a hacer adelantar luego otra cuota. Pero la verdad que
esta suma realmente es apenas para lograr el funcionamiento de que haya ascensores, que haya luz, que no haya ratas en la universidad, haya desinfectación, se pueda limpiar con el personal de maestranza. Están muy lejos de los requerimientos presupuestarios que necesita la universidad o las universidades para funcionar normalmente. A punto tal de que esto también originó una interna dentro del radicalismo, porque lamentablemente el lamentable jefe del bloque que tiene la Unión Cívica Radical en la Cámara de Diputados, el señor De Loredo, está enfrentado en una interna con el presidente de la Unión Cívica Radical, el señor mi tocayo, Martín Lustó, quien está tratando de forzar en el Senado que se convoque a una reunión extraordinaria a los efectos de establecer y definir el presupuesto de las universidades. La verdad que el presidente no desmintió y la verdad que no convenció a nadie con esta explicación, porque su filósofo o asesor filosófico más importante, junto con su guía espiritual, el rabino de la comunidad sefaradí, que será nuevo embajador argentino en Tel Aviv, en el Estado de Israel. Me estoy refiriendo al señor Bertie Venegas Lynch. Hace muy pocos días atrás, durante el mes de abril, en una nota con la periodista Romina Mendel, le dijo: ¿para qué la educación tiene que ser pública y gratuita si hay pibe que tiene que ir a laburar al campo, arar la tierra, ayudar al padre en el taller? Y además, en este espíritu libertario que tenemos, los de la libertad avanza, no podemos admitir que el Estado, a través del Ministerio de Educación, establezca en forma obligatoria la educación, porque esto depende de cada familia en particular. Entonces, la verdad, esto es burocratizar la educación. En ningún momento el presidente desmintió a Venegas Lynch, sino que sí le criticó haber ido a un programa, según el presidente, de una periodista enemiga que lo único que busca es criticar al gobierno porque no está de acuerdo y qué sé yo. Qué boludo, mamita querida. Bueno, en fin, la verdad es que no convenció a nadie. El conflicto sigue todavía sin solución definitiva y podría escalar si no se no se dan respuestas afirmativas en el breve plazo, ¿no? Mientras esto ocurría, en la Cámara de Diputados, Martín Menem poroteó bien en esta oportunidad y logró el resultado de aprobar en general la ley base, con mucho menos artículos, pero en una votación realmente, que aparte muy extraña, porque se votaron por capítulos lo que luego fue la votación particular, se votaron por capítulos y no por artículos. Bueno, la verdad que fue lamentable la postura de algunos bloques y de algunos diputados en particular, ni que hablar de Pichetto. No hablemos de Loredo, que pasará a la historia realmente como un dirigente mediocre. No le bastó que casualmente, al salir de la explanada que está ahí al costado por la avenida Rivadavia del Congreso, hace 10 días atrás, y mientras estaban haciendo una nota los periodistas, pasara un colectivero ahí y lo puteara directamente. No bastó con el repudio que tuvo que
retirarse en su propia territorio, en la capital cordobesa, cuando se hizo la marcha en Córdoba en defensa de las universidades. No bastó con eso, y yo no sé por qué estaba tan desencajado en su discurso, gritando prácticamente, y además mencionando una frase de Julio César: las cartas están echadas, y diciéndole al oficialismo: les estamos dando esta herramienta para que no nos rompan más las pelotas. Realmente muy pobre su dialéctica, y tratando de lavarse con una mano lo que estaba brindando con la otra, y tal vez estaría un poco, dado que durmieron muy poco los diputados, y se habrá tomado un tafirol de más para despertarse y estar un poco lúcido, alguna aspirina, bueno, algo, viste, que un poco lo mantuviera neurológicamente despierto y atento, ¿verdad? Me gustó mucho, la verdad me gustó mucho Miriam Bregman. Realmente las tiene bien puestas, y cuando Martín Menem pretendió censurarla, diciéndole que no hiciera revisionismo histórico, porque comparó la actitud de los bloques que estaban aprobando esta ley de bases y la norma con la normativa vigente en la época de Martínez de Hoz, que no existía el Congreso, existía la CAL, la Comisión de Asesoramiento Legislativo, que funcionaba en el Congreso y que eran todos abogados y técnicos pro-militares, ¿verdad? Bueno, se mantuvo en su postura, dijo lo que había que decir, pero finalmente la ley fue aprobada en esta instancia por 144 votos contra 109, y creo que hubo 5 abstenciones, ¿verdad? Bueno, ahora la ley tiene, además metieron la reforma laboral. La reforma laboral, que es terrible, porque de cajón es inconstitucional, porque deroga, hacha, dilapida normas de la Ley de Contratos de Trabajo, y va contra lo que establece la Constitución Nacional en su artículo 14 bis, y de los tratados internacionales que ha suscrito la Argentina, y que como tal, con la OIT me refiero, y que como tal pasan a formar parte de la ley argentina, porque así lo establece el artículo 67 en uno de sus tantos incisos de la Constitución Nacional. Crea esta figura poco seria de el monotributista que puede llamar a colaborar en un emprendimiento empresario a 5 más, y con los cuales no hay relación de dependencia laboral, y tampoco hay solidaridad con respecto a la persona o la empresa que contrate los servicios de este emprendimiento colaborativo, pero que no es laboral. Y bueno, por supuesto que favorece el trabajo en negro, deja a los empresarios, le saca la responsabilidad de ser agente de retención de los aportes previsionales de sus empleados. Si así lo establecen las partes, se puede establecer, como en el régimen de la construcción, un fondo de inversión, un fondo de garantía o de ahorro, para que cuando se produzca un despido, ahí se cobre y no se haga un juicio laboral por indemnización por despido. Se alarga el periodo de prueba en 6 meses. Se propone que el empleador pueda despedir por cuestiones discriminatorias. Dar por acá va, porque sos negro, porque sos mujer, porque sos gordo, por cuestiones ideológicas, religiosas, en fin,
una barbaridad. Esto vamos a estar programando un programa con abogados laboralistas y muy avesados sobre el tema, pero lo cierto es que tiene que pasar al Senado ahora todo esto. No todo está perdido. Yo vengo a ofrecer mi corazón, como diría el gran Fito Páez. Esto tiene que pasar al Senado, en donde se puede dar la rara paradoja de que el Senado, que es siempre conservador, es la cámara más conservadora que hay en el Congreso, pueda revertir esta situación y pueda restablecer derechos laborales que han costado mucho alcanzarlos en nuestra historia nacional por la clase trabajadora. En ese caso tendría que volver a diputados y habría que ver si este proyecto de bases llega a estar firme, consentido y publicarse en el boletín oficial para el 25 de mayo, que es la fecha límite que se ha fijado el presidente. Y por supuesto, y las facultades extraordinarias que le dan a Milei por el término de un año en facultades extraordinarias en el aspecto administrativo, económico, fiscal. Además, el paquete fiscal, te digo que a los monotributistas los hace pomada, sobre todo en las categorías más altas que van a tener que pagar mucho más. Pero a las personas más ricas las exime prácticamente o les reduce los impuestos o la alícuota que tienen que pagar. Y además blanquea en una ley de blanqueo de capitales, en una ley que va más allá de lo que hizo Macri cuando fue presidente, con lo cual transforma a la Argentina en una especie de offshore y de blanqueo de capitales de origen dudoso que pueden favorecer todo el narco financiero, digamos, por decirlo de alguna forma elegante. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa en el Senado. Esto originó desde ya ayer una marcha multitudinaria que convergió en la Plaza de Mayo, convocada por la CGT, a donde fueron también apoyadas apoyaron las dos CTA, los movimientos sociales, mientras que la izquierda trotskista generó un acto aparte cerca de la Plaza de Mayo, donde hubo algunos roces con los muchachitos de Patricia Bullrich que aplicaron el protocolo. En el acto de la CGT se leyó un documento y se reconfirmó el paro del próximo 9 de mayo por 24 horas, que va a ser el segundo paro que va a tener que afrontar Milei en lo que va de su gestión. Y se leyó un documento en el cual se llamó a la alerta, se hizo alerta porque por la defensa de los derechos laborales, sindicales y previsionales y el futuro inmediato de la Argentina, que está en peligro. Mientras tanto, mientras esto sucedía, reapareció en Quilmes Cristina con motivo de la inauguración de un microestadio a donde se trasladó la estatua o el busto que en forma muy democrática este gobierno sacó del salón, creo que de los bustos perdidos ahí, de la Casa Rosada o del Centro Cultural Kirchner, ¿no? Kirchner, sí. Y entonces, bueno, lo sacaron de ahí, lo volvieron a ubicar en este microestadio, concurrencia masiva, la anfitriona, la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, y Cristina, que salió a decirle al presidente mira, Javier, no le mientas al pueblo, vos no tenés ningún superávit. Cuando le debes a todo el mundo y no le pagás a nadie, es que no tenés superávit. Y cuando la gente se está cagando de hambre en estos términos, realmente
no tenés mucho para mostrar como grandes objetivos hasta ahora de tu administración. Además, remarcó que se va a producir posiblemente una reactivación en determinados sectores, pero que va a ser una economía muy primaria, que va a tener que ver con las extracciones mineras, con la del litio, con el petróleo, con el gas a través del gasoducto de Vaca Muerta y todo esto, y además como que no con la producción del campo, que el campo está chocho realmente, liquidando sus cosechas y qué sé yo. Así que le dijo, mira, más que un anarcocapitalista libertario, tu modelo es volver al siglo XIX, al virreinato del Río de la Plata, y esto es más bien una actitud anárquica colonialista o de explotación colonialista que no tiene nada que ver con un desarrollo industrial capitalista nacional. Por supuesto que, dado su temperamento, el presidente le contestó por Twitter de su amigo Musk, Elon Musk, que se llama X ahora, y le dijo que todo lo que ellos estuvieron juntando con este ajuste muy duro fue para tratar de solucionar el desastre que ustedes dejaron en el anterior gobierno. Una mentira, Bueno, mientras todo esto sucedía, se conectó también con que se dio inicio a un año más de la exposición del libro en Buenos Aires, que se desarrolla en el predio de la Sociedad Rural Argentina. Un premio muy lindo, muy paquete, muy amplio. Es la exposición del libro más importante de Latinoamérica desde hace años, y tanto en la fecha inaugural tanto el presidente de la exposición, el señor Alejandro Vaccaro, como la escritora Liliana Hecker fueron muy críticos hacia el gobierno, destacando el ataque a la cultura y a la industria del libro que propina este gobierno, y realmente el señor Vaccaro luego desmintió al brillante vocero que tiene el presidente, el señor Manuel Adorni, cuando dijo que este año, por primera vez en la exposición del libro, la Secretaría de Cultura de la Nación no va a estar presente con su stand, porque tendrían que gastar unos 300 millones de pesos más en desmontar el stand, 150 millones de pesos más, y como todos sabemos, no hay plata. Bueno, el señor Vaccaro le dijo que realmente esto no respondía a la realidad y más bien parecía un argumento propio de la literatura fantástica o fantasiosa del señor Adorni, porque dijo que aproximadamente los números podían estar rondando los 80 millones de pesos, pero nunca los 450 millones de pesos. Lo cierto es que el presidente iba a presentar su libro, un libro nuevo, iba a presentarlo en la exposición del libro, que se llama Capitalismo, Socialismo y la Trampa Neoclásica, y el señor Vaccaro le adelantó: mire, nosotros desde la exposición, con nuestra infraestructura, no podemos garantizarle la seguridad porque, como usted bien dice, no hay plata. Es verdad. Bueno, lo cierto es que con muy buen tino el presidente de la República le dijeron: mirá, no vayas a la exposición del libro, no te conviene ir. Y levantó su presentación del libro en ese ámbito. Por supuesto que lo endilgó a un complot y sabotaje kirchnerista, que lo iban a escrachar y que finalmente lo va a hacer en el Luna Park. Sí, lo va a hacer en el Luna Park el próximo 22 de mayo
va a presentar su libro. El Luna Park tiene una capacidad más o menos de unas 40.000 personas, puede albergar. Más o menos. Y a mí me gustaría saber si se va a auditar quién va a cargar, porque no creo que el Luna Park ceda gratuitamente sus instalaciones. Entonces, la podrían dibujar como que sí, que la va a ceder, pero me gustaría bien que tanto interés por las auditorías, ¿de dónde va a salir la plata? Bueno, para pagar la luz en el Luna Park, el personal de seguridad y toda la infraestructura que implica para presentar un libro en el Luna Park. Me parece que demasiado grande el espacio, ¿no? Pero en fin, bien, así están las cosas en el país. Y mientras todo y mientras todo esto ocurre, te cuento que Villarruel en el Senado ha conformado una comisión que va a tener un mes de plazo para expedirse respecto de cómo está el plantel de trabajadores en el Senado y para lograr una redistribución más efectiva de los recursos humanos, lo que significa que van a rajar gente, ¿no? Se viene un paro de colectivos, de choferes de colectivos, porque el gobierno no afloja con darle plata de los subsidios a las empresas y van a tener que despedir. Se habla de unos 10.000 choferes. 10.000 choferes que van a quedar en la calle. Esto viene con una baja en la calidad del servicio del transporte público. Loco, se pudre todo, ¿eh? Y más o menos, me parece que sí, va a haber más o menos. Cada vez menos servicios, cada vez menos inversión en las unidades, y todo esto va a redundar en contra, digamos, de la calidad del traslado, sobre todo de los sectores populares. Mientras esto también ocurría, te cuento que en Luján, un cura, Sergio Gómez Tey, que hace 40 años viene desempeñando su actividad pastoral en Luján, ha denunciado que el gobierno no está suministrando los alimentos necesarios en los comedores populares y que esto realmente forma parte de una falta de sensibilidad y de humanidad llamativa, dijo el padre Sergio Gómez Rey. Bien, en fin, así están las cosas en la República Argentina. ¿Cómo estamos hoy, Sí, y creo que nos merecemos, para distendernos un poco, pasar una música, una buena música. Y para eso, qué mejor que escuchar a Buena Vista Social Club en este tema que se llama Chan Chan y que realmente es un clásico, para volver a encontrarnos y un poco hablar de lo que pasó en el deporte en los últimos 7 días. ¿Y qué está pasando con el amigo Compay Segundo? Se nos fue de la radio. Ahí tenemos un problema, me parece, de compaginación o de conexión con el tema. Bueno, mientras Guillermo está haciendo esfuerzos sobrehumanos para conectarse con el tema, te cuento lo siguiente. Seguimos sorteando un libro
este mes, que es nada menos que fue un premio de literatura Graham Greene, El cuarto en que se vive. Es un libro que es una obra de teatro escrita por él, escrita acá en este libro, y que es una obra que escribió Graham Greene en donde se plantea el problema del amor humano cuando entra en conflicto con las leyes divinas. Te muestro acá ¿ves? La tapa del libro. Así que si te querés conectar con nosotros para pasarnos tus datos e integrar el sorteo, la terna del sorteo, lo tenés que hacer al 11 26 99 95 74. Bueno, ¿qué pasa con el chan chan, che? ¿No pasa nada? Ah, claro, porque arranca en 0,20. No sé por qué está compaginado así el tema. Así que, bueno, en cualquier momento va a sonar la música. Así que estamos esperando afanosamente este tema. Y ahí apareció. Vamos con el chan chan. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto voy para Mayarí. Servían arena, como sacudí el jibe, a Chan Chan le daba pena. Limpia el camino de paz, que yo me quiero sentar en aquel tronco que veo y así no puedo llegar. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto voy para Mayarí.
para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarí. De Alto Cero voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarí. Seguí escuchando. Anochece en Buenos Aires, que no es poco. Bueno, después de escuchar estos acordes, realmente estamos más tranquilos, menos tensos, más relajados, ¿eh? Y acordate una cosa, si tenés algún problema legal, acordate que donde hay una necesidad nace un derecho. Bueno, tenés que recurrir a gente que entienda sobre el tema de las leyes. Para eso, Abogados Asociados te ofrece sus servicios y para ello tenés que comunicarte con el 4371-1817, en donde te van a asesorar convenientemente y, bueno, tienen ahí, si no responden al toque, les dejas un mensaje y a la brevedad se comunican contigo. Bueno, muy bien. Vamos al deporte. Te cuento lo siguiente. Box. Mira, ¿sabés que la Argentina tiene una nueva campeona? Escuchá bien, campeona mundial de box, triple corona de la Organización Mundial de Boxeo, del Consejo Mundial de Boxeo y de la Asociación Mundial de Boxeo. Se trata de Chucky Alanis, que el sábado a la noche, era seguramente madrugada allá, en Estados Unidos, se enfrentó a la que era campeona, la estadounidense Marlene Esparza, que estuvo exhibida como 2 kilos en la balanza, pero que contaba con el ok de los jueces por ser local, y en un combate a 10 rounds realmente la vapuleó, fue increíble. Mirá, yo vi la pelea, así que te la cuento. La vapuleó, no la dejó respirar, y realmente hizo con una excelente preparación física. Le habían robado la anterior pelea. Le habían robado, ¿no? Sí. Con una mexicana y le robaron mal. La robaron mal, y bueno, y realmente por puntos de la terna de árbitros, 2 votaron por ella y el tercero dio ganadora a la norteamericana. Se coronó campeona del mundo en el peso mosca. Aparte es bellísima la chica, te digo, muy, muy linda, una chica de la provincia de Buenos Aires. No sé si es de Ituzaingó, por ahí, por el oeste. Así que bien, porque el box es un deporte muy popular en la Argentina y hacía rato que no teníamos un representante en los altos niveles internacionales. Bueno, brevemente, fútbol. Buah. Se define la Copa de la Liga Profesional en esta primera etapa del año y quedó afuera Boca, que terminó empatado en el partido 1-1 con los pincharratas de la ciudad de La Plata. Fueron a penales y en los penales se impuso Estudiantes 3-1, Así que Boca quedó afuera. Y me hizo volar. La verdad que el único equipo al que le puede ganar Boca es a River Plate, nada más. Después le gana a River, bueno, la verdad que es no le va muy bien, que digamos. Así que la final se va a jugar entre Estudiantes de La Plata y Vélez Sarsfield, el equipo de Villaluro de esta ciudad autónoma de Buenos Aires, que se van a enfrentar ¿en dónde? En la provincia estrella del país, que es la provincia de Córdoba.
en el Mario Kempes de Córdoba el próximo domingo. Así que, bueno, en fin, realmente va a ser un... Bueno, va a ser para verlo al partido, ¿no? Así que, bueno, y hablando de esto, te cuento de deportes, te voy a contar una breve historia de un gran deportista argentino que está en la memoria de todo el pueblo, con un deporte que él tuvo la gran virtud de hacerlo popular, digamos, de acercarlo al pueblo, porque era un deporte elitista. Me refiero al tenis. Él está atravesando desde hace unos años un problema de salud muy grave, afectado por el Alzheimer. Parece mentira, ¿no? Está radicado en Mónaco con su familia, con una gran reserva en defensa de su intimidad. Me refiero al Willy, al gran Guillermo Vilas. Hace 47 años atrás, te cuento, un 11 de septiembre del año 1977, se coronaba como el mejor jugador del mundo en esta disciplina. Y le ganaba nada más y nada menos en Estados Unidos que a otro grande, a un gran temperamental del tenis, que era Jimmy Connors, en la final del US Open. Willy tenía como entrenador a un rumano que había sido un gran jugador de tenis, Ion Tiriac, bigotudo, grandote, morudo, morocho y con rulos el hombre, que decidía cada acción de su pupilo. Nene, belleza. Planificaron la nueva preparación de Guillermo Vilas con una médica rumana también, muy famosa en la época, que era la doctora Ana Slan, que era gerontóloga y que había encontrado, según ella, la pócima para alcanzar la juventud eterna, y que había tenido como pacientes a nada menos que a John Kennedy, a Lyndon Johnson y al mismísimo Juan Domingo Perón. ¿A dónde está mi amiga? ¿Viste? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Bueno, lo cierto es que se trataba de revitalizar el estado físico de Vilas. Entonces se mudaron a Transilvania, a la ciudad de Transilvania, y ahí, a través de un tratamiento con Gerovital, que era una vitamina, en fin, una sustancia médica que se utilizaba para demorar el envejecimiento celular, fue sometido el Willy a exigentes tratamientos que implicaban correr en la montaña, la oxigenación de sus glóbulos rojos, y la puesta a punto para ganar su primer título de Grand Slam. Y entonces ocurrió que esto se tenía que jugar en las canchas de ladrillo, de superficie de ladrillo, que era en donde Willy se había formado, en el Club Náutico de Mar del Plata. La verdad es que el poeta, como lo llamaba por ese entonces otro gran jugador de tenis, también rumano, Ilie Nastase, que le decía al poeta por su afición que tenía a la lectura, la poesía y la escritura, que tenía Vilas, se transformó en un fenómeno popular y acercó el tenis a la gente que realmente lo quería. Y entonces llegamos al 11 de septiembre de ese año, que amaneció temprano, se fue a correr unos 45 minutos por Forest Hill, corrió un rato al aire libre, luego almorzó carne, legumbres, tomó jugo de naranja y ensalada, y por la tarde se trasladó al estadio en donde tenía que enfrentar a Jimmy Connors, en donde su masajista lo empezó a activar en sus músculos y qué sé yo, le hizo masajes. Luego empezó con su coach a entrenar para neutralizar los golpes que habían estudiado de Jimmy Connors. Y lo cierto es que lo sacó de quicio al norteamericano, lo tuvo a maltraer a punto tal que el partido se define porque Jimmy Connors
erra una pelota y por centímetros se va al límite del campo y ahí estalla Vilas, salta y realmente, más allá de los $33.000 que cobró por haber ganado este match, fue llevado en andas por parte del público que llenaba el estadio, que eran aproximadamente unas 12.000 personas, y nunca se había visto este tipo de festejo en este tipo de finales. Vilas alcanzaba el número 1, el podio, el mejor del mundo. Y reporteado por la prensa, le dijo a los periodistas: mirá qué interesante, soy el número 1 del mundo, aunque como no soy ni sueco, ni europeo, ni norteamericano, va a haber muchos que digan que no lo soy. Pero cuando gane el Grand Prix, que ya lo había ganado en el año 74 y en la versión del año 75, y que lo ganó a finales del 77, dijo, ya no van a tener con qué argumentar. Por más que no quieran, un sudamericano será el mejor. Y así quedó retratado. Así quedó retratado en la historia. Por primera vez Latinoamérica tenía el número 1, un número 1 en el tenis mundial. Y dijo que para él terminaba la etapa más importante de su vida. El triunfo de Forest Hills se lo doy a mi país, a esa Argentina que no puedo disfrutar por tratar de conseguir esto, reflexionó emocionado y al borde de las lágrimas. Es así una que tormenta de facha. nuestro homenaje al gran Willy y el reconocimiento del deporte argentino a todo lo que nos supo brindar. Bueno, y siguiendo con nuestra costumbre de pasar un himno de un club deportivo, te vamos a pasar el himno del club Gimnasia y Esgrima de Mendoza, que fue fundado en el año 1890 con el nombre de Club de Esgrima, porque se practicaba precisamente ese deporte. En el año 1893 se incorporaron a la institución los juegos de pelota y en el año 1902 se incorporó el fútbol como tal. En el año 1909, en una reunión extraordinaria convocada por su comisión directiva, cambió el nombre por el de Club Social de Gimnasia y Esgrima, que empezó, por supuesto, a competir en el fútbol amateur, en los campeonatos internos, etc. Sí, señor, qué linda música. Y su mejor campaña la hizo en el año 1971 con un notable líder y goleador que se llamaba Víctor Legrotalie. Desde el año 2015 milita en la segunda división del fútbol argentino, la primera B nacional o, si querés ahora, la primera nacional. Tiene su clásico de provincia con Independiente de Rivadavia, Mendoza, los leprosos, la lepra que le dicen. La camiseta tiene colores con bastones verticales blanco y negro, y como apodos, tiene varios apodos, le dicen los babosos, es muy feliz, Lobo Mendocino, el Pituco o el Blanco y Negro. Y bueno, y dicho y hecho, vamos a escuchar su himno para luego prepararnos para recibir a nuestra invitada Marisa Pino. Escuchemos. Vibra la hinchada del parque de entusiasmo y de emoción. Van a jugar los Menzana y lo harán de corazón. Y llegarán a la cancha con deseos de triunfar. Llevarán los colores de Gimnasia
ganando en el juego coraje y tesón. Arriba muchachos, que el triunfo se logra, dejando en la cancha todo el corazón. Estás escuchando Anochece en Buenos Aires. Que no es poco. Cambiale la yerba al mate. Enseguida volvemos. Comienzo de espacio publicitario. De chico, supe que no era hijo biológico de quienes me criaron. Durante años no hice nada con eso. Ya de grande, Vanina, mi compañera, me dijo que podía ser hijo de desaparecidos. Pero algo me frenaba. La culpa, el miedo. Luego nacieron mis hijas y pensé que no podía dejarles algo como esto sin resolver. Y me animé a dar el paso. Anímate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad o sabes de alguien que puede ser hija o hijo de desaparecidos, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo o con sus redes en las provincias. Esto es lo que pasa en Radio con Aguante. Lo primero que saltó a la vista de Manfredo fue un grupo de sirvientes tratando de levantar algo que le pareció un montón de plumas negras. Miró sin dar crédito a sus ojos. ¿Qué estáis haciendo?, exclamó Manfredo airadamente. ¿Dónde está mi hijo? Oh, señor, replicó un torrente de voces. El príncipe, el príncipe, el yelmo, el yelmo. Impresionado por estos lamentos y temiendo no sabía qué, avanzó apresuradamente. Mas, qué visión para los ojos de un padre. Contempló a su hijo despedazado y casi sepultado bajo un enorme yelmo, 100 veces mayor que cualquiera hecho para un ser humano. El horror de aquel espectáculo, la ignorancia de las circunstancias sobre cómo había acaecido la desgracia y, ante todo, el tremendo fenómeno que tenía ante él, dejaron al príncipe sin habla. Su silencio se prolongó más de lo que cabría atribuir al dolor. Fijó sus ojos en lo que en vano hubiera querido que fuese una visión y pareció menos afectado por su pérdida que sumido en la meditación a propósito del insólito objeto que la ocasionara. Sentate, relájate y escucha. Continuamos. Fin de espacio publicitario. Anochece en Buenos Aires, que no es poco. Para que la radio comunique y la memoria sea un ejercicio. Bueno, ahora sí. Yo la veo a Marisa en pantalla. ¿Cómo estás, Marisa? ¿Me escuchás bien? A ver, no sale tu voz, Marisa. No sé si estás bien logueada o... Sí, sí. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. ¿Cómo estás, Marisa? Bien, buenas noches, buenas tardes. Bueno, esto se llama Anochece en Buenos Aires, que no es poco, así que vamos así anocheciendo. Yo cuando entro al estudio, entro siempre de día y después cuando salgo es una oscuridad total. Así Claro. que... Bueno, Marisa Pinot, es un apellido francés el tuyo. Sí, así es. ¿Y de qué lugar de Francia? De la región de Tours. La región de Tours queda por dónde eso. Por el centro oeste. Ah, mira vos. Vos sabés que mi madre era francesa, de Lyon. Ajá. Así que siempre que haya un apellido así medio franchute, bueno, por motivos así obvios, me pongo curioso y pregunto, ¿viste? Claro. Así que, y hablas francés, supongo. Sí. Ah, bueno. Lo tengo un poco perdido, pero sí hablo. Bueno. Así que,
Bueno, Marisa, hicimos tu presentación, profesora de historia, egresada de la UBA, de la educación pública, lo remarcamos, con cátedras muy interesantes en la Facultad de Filosofía y Letras, que tiene que ver con los países africanos y del Asia, con el tema de la colonización y la descolonización, además relacionada con el CONICET también, y también profesora de la llamada escuelita popularmente, que es el Instituto de Servicios Exteriores. Vos sabés que mi padre era diplomático, fue embajador, y mi padre fue cofundador de la escuelita. ¿Ah, sí? Cuando diplomacia se estudiaba en Rosario, no se estudiaba acá en la capital. Mi padre iba 2 veces por semana, se tomaba el tren desde Capital. En realidad le mintió durante 2 años a mi abuelo, haciéndole creer, mi abuelo le había impuesto estudiar medicina y él no le gustaba la medicina. Entonces, a escondidas del abuelo, se tomaba el tren y se estudiaba allá en Rosario, que era el único lugar donde se estudiaba diplomacia. Razón por la cual cuando se graduó, luego con otros compañeros así de su camada, decidieron fundar la escuelita que funcionaba en la calle Juncal, al 900, frente a lo que es la Basílica del Socorro, ¿no? Sí, así que, bueno, en fin, qué sé yo. Esta anécdota nada más. Recuerdo. Sí, mira vos. Y bueno, el tema que nos convoca, que es muy interesante, con el cual yo venía desde hace tiempo que lo quería abordar, es el tema. Vos sabés que en nuestro programa hacemos un viaje imaginario, digamos, o virtual, por todo el globo, digamos. Y entonces ahora nos trasladamos, como les dije a los oyentes, al África, ¿no? Un continente del cual sabemos muy poco, pero con el cual tenemos un gran vínculo y una gran relación histórica y cultural, que muchas veces no le ha caído bien a nuestros gobiernos latinoamericanos, ¿no? Más bien que han mirado siempre hacia Europa o hacia Norteamérica, negando ese vínculo con los países africanos, en donde suceden cosas y donde sucedieron hace 1 año y pico, me acuerdo, en Níger, en Burkina Faso, en Malí, hechos políticos muy importantes que tenían que ver con reivindicaciones nacionales en contra de la potencia colonial, digamos, que les tocó, que fue Francia. Y de repente la prensa silenció toda información al respecto. Es como si esos países no existiesen, es como si no se los hubiera tragado la tierra, y sobre esto te propongo que hablemos. Bien. Bueno, tenés la palabra. Bueno, me parece que hay varias cosas para decir. Una es para empezar, para decir que en general en Argentina hay poca información sobre relaciones internacionales o sobre qué está pasando en el mundo. O sea que tampoco hay sobre África, pero no es solo la región del mundo sobre la que hay poca información, ¿no? Hay poca información también sobre América Latina, sobre Asia, sobre los distintos países del mundo, las distintas regiones del mundo. Es un tema que te agradezco que me hayas invitado a conversar sobre África, porque me parece que es algo vacante que está dentro del periodismo en general, hablar del resto del mundo, ¿sí? Si pensamos en esta cuestión africana que estabas pensando y en los sucesos más recientes o de los últimos años en la zona del África Occidental,
Hay que mencionar que esa región del África Occidental fue colonizada por varias potencias, pero por Gran Bretaña, por Portugal, por Francia, como mencionabas, y Francia sí tuvo una participación importante porque creó, digamos, porque no creó, sino que tuvo un control, un dominio efectivo de buena parte de ese territorio en dos grandes conglomerados, el África Occidental Francesa y el África Ecuatorial Francesa, que en los últimos años de la década de 1950 se disgregaron en esa relación neocolonial que se estaba creando en distintos territorios que después se convirtieron en países independientes, fundamentalmente en el año 1960. La relación que se generó fue una relación muy estrecha con Francia, sobre todo marcaría en un punto central, que es la cuestión de la dependencia en la cuestión monetaria, ¿sí? Porque la moneda que rige en esos países es lo que se llama el franco CFA, que es el franco Comunidad Africana Francesa, que es una moneda que estaba atada cuando existía el franco francés y ahora está atada al euro. Bien. ¿Qué quiero decir con esto? Que son países que no tienen una soberanía en su moneda y eso crea, como te imaginarás, mucha dependencia y mucha para la posibilidad de llevar una política económica autónoma. Claro. En segundo lugar, hay una gran dependencia en todo lo que es la cuestión cultural, porque esos países mantuvieron como una lengua de enseñanza, como una lengua vehicular y demás, una lengua de funcionamiento del Estado, el francés, ¿sí? Entonces eso creó una gran relación y eso lo podemos ver también en el funcionamiento de una institución mundial, que es que se llama la francofonía, que reúne a los distintos países de África, del mundo, perdón, donde el francés es lengua oficial y donde también adhieren otros países que tienen una interés o que tienen una relación fuerte con la lengua francesa, ¿sí? Entonces, Argentina, por ejemplo, tiene un lugar en la francofonía porque es una lengua importante en nuestro país y ha sido una lengua importante en nuestro país. Perdóname, tiene que ver con la francofonía. En el mes de abril se celebró en el Centro Cultural Kirchner la francofonía. Justamente, claro. Yo fui invitado por la gente de la Embajada de Haití, que le agradezco profundamente, y fue muy lindo, fue un acto impresionante en uno de los salones, y se decía precisamente que más de 300 millones de habitantes hablan el francés, y que se espera que en el 2050 se pueda duplicar esa cifra, nada más que con el crecimiento vegetativo que va a haber en el África. Claro. ¿No? Claro. Así que, sí, por eso. Claro. Porque en marzo es el mes de la francofonía. Exacto. Y entonces por eso se trabaja, digamos, hay actos y hay distintas actividades que se organizan en el mundo para promover el uso del francés y la importancia que eso tiene. Pero eso, a lo que quería decir, que eso tiene cosas positivas, pero también tiene cuestiones que son negativas en el sentido de que la educación en esos países está muy marcada entonces por la educación francesa. También hay una relación muy fuerte de tipo comercial, por supuesto, porque la mayoría de esos países, Burkina Faso, Níger, Mali, que estabas mencionando antes, son países que venden sus productos fundamentalmente al mercado francés, ¿sí? Entonces hay una relación importante en ese sentido y hay también una relación importante desde el punto de vista militar. Entonces hay un vínculo muy estrecho en esa relación que vincula a estos países que fueron colonizados por Francia con la metrópoli, ¿no?
En este sentido, lo que sí hay que decir que desde más o menos 2010 hay un aumento de la belicosidad por parte de grupos que podemos llamarlos islamistas, siempre hay discusiones de cómo llamarlos, en toda esa región al sur del Sahara, que es la región que se llama Sahel, que se conoce como Sahel, que es esa región que está entre la selva y el Sahara, ¿no? Es una zona en el medio de... Sudán y toda esa zona, estos países. ¿Perdón? Sudán, ¿no? Sudán también, exactamente, lleva hasta Sudán y demás. Sí. Y en esa región entonces hay una aparición fuerte de grupos que se reconoce como islamistas, que llevan adelante posiciones belicosas, como digo, y abiertamente guerreras, que entonces han llevado a que, por ejemplo, en los últimos años de la primera década de nuestro siglo, han ocupado la zona norte de Mali, e inclusive intentaron hacer una separación, ¿sí? Una secesión de esa zona del norte con la zona del sur. Claro. También hay otros grupos que también actuaron en el norte de Nigeria, ¿no? Fue muy conocido en los últimos años, o por lo menos los últimos 15 años, la acción de grupos como Boko Haram, por ejemplo, en Nigeria. No solo en la zona de influencia, digamos, francesa. En este sentido, en el caso de que estamos diciendo, como en Mali particularmente, hubo un pedido por parte del gobierno de Mali en 2010 de apoyo, por parte de apoyo a Francia, del envío de tropas para vencer esa sublevación islámica, ¿sí? Y hubo una participación importante del ejército francés, inclusive en ese momento el gobierno estaba el presidente Hollande, y estuvo en el territorio una vez que se lograron una cierta pacificación, pero además en ese momento fue muy bien recibido por buena parte de la población. Esas tropas siguieron estando en el territorio. Y ahí se creó una relación bastante tensa, podríamos decir, entre los distintos territorios, porque para Francia, en buena medida, tener esas tropas en el territorio africano significaba también una forma de estar cuidando sus propias fronteras, ¿sí? Si tenemos en cuenta los ataques que hubo en la década del 2010 al 2020 en la propia Francia, ¿no? En Marsella, París con los atentados en Bataclan, en Charlie Hebdo y demás. Entonces, podríamos decir que esa zona era vista como una retaguardia, ¿no? Por Francia para protegerse de las posibilidades de esos ataques. Es su patio trasero, digamos. Podríamos decirlo de alguna manera. Y entonces, en ese sentido, hay una situación que si bien decíamos en 2010, se fue complicando porque la situación no mejoró con el paso del tiempo, con los pasos de los años, y eso creó un malestar en buena parte de las Fuerzas Armadas de esos países, ¿sí? De Burkina Faso, de Mali, de Níger, como estábamos mencionando. Y así como yo mencionaba recién que en 2010 el presidente Hollande fue muy bien recibido en Mali, y cuando fue a acompañar a las tropas francesas, en 2022, 2023, hay un sentimiento generalizado contrario a esa presencia efectiva de tropas francesas en el territorio. Y empieza y se desarrolló, y ese malestar entonces desarrolló un sentimiento anticolonial muy fuerte, y sobre todo antifrancés en el territorio, que fue acompañado de una retórica también anticolonial y antifrancesa, que suele dar muchos resultados, ¿no? para los movimientos nacionalistas, más allá de que sea un sentimiento compartido o no.
puede ser a veces una retórica y puede ser efectiva. En este sentido, hubo golpes de Estado en Mali, en Níger, en Burkina Faso, como estabas diciendo, en Guinea también, que se conjugaron y se hicieron, fue un llamado de atención, y ahí es cuando vos decías, Martín, antes que salió en la prensa mucho, de qué manera se cuestionaba esta idea de que en África se había consolidado un régimen democrático, ¿sí? O se habían consolidado regímenes democráticos, y aparecía mucho en la prensa internacional, y aquí en Argentina tuvo repercusión también, esta idea de volvieron los golpes de Estado a África, ¿sí? Sin embargo, volvieron los golpes de Estado a África solamente a la zona del África Occidental y solamente a las zonas donde el francés es la lengua oficial, digamos. Claro, yo circunscribiría bastante esa situación. No es en toda África, sino en una zona particular, y que tiene estos antecedentes que yo traté muy rápidamente de explicar. Claro. Te propongo hacer un pequeño recreo musical, Marisa. ¿Cómo no? Me encanta la música. ¿Te gusta la música? Yo tengo un amigo que se llama Nietzsche, Friedrich Nietzsche, y que decía que la vida sin la música sería un grave error. Sí, es cierto, lo compartimos, ¿no? Y como nosotros somos muy eclécticos en la música que pasamos todos los gustos posibles, vamos a escuchar a dos músicos, uno es un dúo que se llama Miranda, acompañado por un joven músico que se llama Dillom, que tuvo una participación hace poco en algunos festivales cuando el presidente Milei criticaba los festivales con Lila Espósito y qué sé yo. Y este tema se llama Dos, interpretado por Miranda Dillom, y luego nos volvemos a encontrar, Marisa. ¿Dale? ¿Cómo no? Vamos, Guille. Buenos Aires, que no es poco. Muy bien. Y nosotros la seguimos escuchando a Marisa Pino, que tiene un apellido que me hace relacionarla con una cepa de vino, de muy buen vino francés, un Pinot Noir, mamita. Bueno, Marisa, vos sabés que me quedé pensando en lo que vos decías, esta compleja... este complejo mosaico que tienen que vivenciar cada uno de estos países francófilos o colonizados por Francia, me hizo acordar una película que seguramente vos la habrás visto, de un excelente director de cine canadiense, franco-canadiense, que se llama Jean-Jacques Hano, que hizo, El nombre de la rosa, que hizo 100 días en el Tíbet, que hizo la película del oso, y la primer película de él se llamó Blanco y Negro en Color, que tocaba el tema del colonialismo francés en un país X, y entonces llegaban ahí, y la película era una comedia dramática, digamos, ¿no? Porque creo que en la Primera Guerra Mundial o en la Segunda, llegaban a ese país. Y en ese país había un pueblito en donde todos eran familia y hermanos y qué sé yo, y de repente se declaraba la guerra, se establecía un límite arbitrario por parte de los franceses y parte del pueblo pasaba a engrosar las Fuerzas Armadas francesas, que se enfrentaban a sus hermanos hasta hace 24 horas, que tomaban en la sopa y qué sé yo, y comían y jugaban y qué sé yo, que eran o alemanes o belgas, ¿no? Y entonces explicaba muy bien cómo el colonialismo dividió a los pueblos, estableciendo fronteras arbitrarias que luego produjeron conflictos étnicos y tribales en esos mismos pueblos, muy difíciles de superar después, ¿no? Sí, la película es una gran película. Realmente. Película, sí. Sí, una gran película. Y yo hace poco la volví a ver y es una película que
tiene 50 años o más de 50 años y sigue vigente, sigue siendo excelente. Por un lado una muy buena comedia, pero también es unas buenas reflexiones sobre la historia colonial africana, ¿no? Sí, sí. Y es por esa película Anó ganó el premio Nobel, el Oscar a la mejor película extranjera. Por eso, y eso lo potenció para todas las películas. Claro. Que vos nombrabas recién, ¿no? Sí. Por ejemplo, El nombre de la rosa y demás. Sí, o sea, sí. Logró financiamiento para hacer esas otras películas. Muy bien, se lo ganó muy bien. Sí, se lo ganó, sí. Y las otras películas también son muy interesantes, así que estuvo muy bien. Mira, ese tema de la frontera siempre es un tema complicado, que es interesante conversar sobre él en África, porque hay mucha discusión sobre de qué manera esas fronteras coloniales marcaron a la historia africana posterior, ¿no? Uh-huh. De la independiente o posterior a la colonización. Sí. En este sentido, yo no estoy tan segura de que sean unas fronteras tan duras, digamos, que sean unas fronteras tan tremendas o que sea una afirmación que la podemos tomar para todo el continente africano de que son fronteras artificiales, ¿no? Muchas veces se dice, bueno, las fronteras africanas son fronteras artificiales, y yo me pregunto cuáles no son artificiales, ¿no? Claro. En el mundo, porque aún las fronteras que son naturales, que podemos llamar naturales, como puede ser un río, una montaña, una cadena montañosa y demás, también son fronteras artificiales que se ganan, que se pierden políticamente. O sea, ¿por qué, por ejemplo, aquí en esta parte de América del Sur, los Andes separan y en Perú no? Porque en Perú está por el medio y no es que se crearon dos países. Claro. Entonces, o sea, no necesariamente tiene que ser. ¿O por qué la frontera con Uruguay y con Brasil es el río Uruguay y no el río Paraná? Uh-huh. En fin, porque es la historia, por cómo fue la contingencia política, la contingencia histórica. Entonces, pongo estos ejemplos a veces en mis clases y lo traigo ahora también aquí para pensar un poco, bueno, a veces se repite mucho esto de las fronteras artificiales y cómo se crearon. Es cierto que las fronteras existen y que se marcaron, que sí hicieron, que en muchos casos dividieron distintos grupos étnicos, pero también me parece que lo más importante para decir es que dividieron una forma de vivir de los africanos y de las africanas, que era que circulaban y que tenían otra cartografía, que tenían otra geografía en su propia vida, ¿sí? Entonces que había había circulaciones muchas veces que fueron cortadas por estas fronteras. También hay que decir que para que una frontera sean suficientemente efectivas hay que tener estados muy fuertes que controlen esas fronteras, ¿no? Claro. Entonces, que sean capaces de mantener esos límites y no necesariamente los estados coloniales fueron estados fuertes que controlaron con tanta fuerza esas fronteras, ni los estados postcoloniales tampoco necesariamente lo son, que entonces tampoco tienen la capacidad, y estoy haciendo una generalización, claro, tendríamos que ser más precisos en esto, para cuidar esas fronteras. Entonces, el tema de las fronteras es bastante discutible, es un tema permanente de discusión. Bueno, ¿cuántos son esas fronteras y demás? Porque lo que sabemos es que hay fronteras que son muy porosas en el caso africano. Sí, sí. Y en el caso de la África Occidental hay fronteras muy porosas. En ese sentido hay que mencionar entonces que hay mucha circulación de personas y de gentes que pasan, de mercancías que circulan de un lado para el otro, que entonces se saltan muchas veces esas fronteras y que a veces las fronteras sí marcan. Yo creo que hoy día
marcan, porque hay un nacionalismo, es cierto, en cada uno de esos países, y que está muy marcado por algo que nosotros conocemos muy bien, que es el fútbol también, ¿no? Claro. Entonces, ahí se ve mucho estas cuestiones de esas nuevas fronteras, de cómo esas fronteras que tanto se repite, que son fronteras artificiales y demás, fueron asumidas por las africanas y por los africanos y las resignifican también, ¿no? Claro, claro. Ahora, decime una cosa, estos países africanos son países que tienen grandes riquezas y recursos naturales, ¿no? Y que de repente con este tema del litio que se ha descubierto en el mundo, con la falta de la extinción del petróleo, pero con el tema de la guerra, volvió a potencializar, a vitalizar, digamos, y son países que son muy ricos, con pueblos que la están pasando mal, y tienen una posición geográfica determinante en lo que es el comercio mundial, internacional, ¿no? Sí, yo ahí también haría una diferenciación, porque bueno, hay 55 países en África, entonces hay una diferenciación muy grande de países que sí que son muy ricos en minerales, indudablemente. Sudáfrica, Zimbabue, el Congo, ¿sí? Nigeria, Libia, Sí. Argelia, en fin, hay muchos países que son muy ricos. Pero hay otros que no tienen esas riquezas minerales, ¿sí? En el caso de los que estábamos hablando, del África Occidental y en estos países donde hubo golpes de Estado, es cierto que uno de los países, sobre todo, tiene una gran riqueza minera, que es Níger, ¿sí? Que tienen uranio. Es muy rico en uranio. Y Burkina Faso no tiene ninguna riqueza mineral, Mali tampoco, o sea, no es que todos los países africanos tienen riquezas minerales. Me parece que en ese punto sí los países que tienen cualquier tipo de actividad extractivista que se pueda hacer, o actividad primaria, ya sea desde la agricultura, pero sobre todo en la minería, sí. Lo que hay que tener en cuenta es que son, sí, países que tienen muy bajo control o muy baja regulación por parte de sus estados para la explotación de esos productos, ¿sí? De esos bienes, o la mayoría, diría. Bueno, Sudáfrica sí tiene más controles, Namibia también. Sí. Entonces, en estos países donde, por ejemplo, Níger, o que estábamos mencionando especialmente, sí hay una explotación de uranio, y esa explotación de uranio es de una compañía francesa, claro. Y los salarios que se pagan son salarios bajos, y como te digo también, las regulaciones que hay internas son mucho más bajas que las que hay en otros países donde también hay explotaciones de uranio. Entonces, eso hace una diferencia muy grande, ¿sí? Entonces, países que son muy interesantes para las empresas internacionales para ir a explotar esos minerales, porque tienen unos márgenes de ganancia muchísimo más amplios que los que tienen en algún país que sí hay unas regulaciones más importantes. No solo en materia laboral, sino también en una cuestión que es muy importante en el siglo XXI, como es la cuestión ambiental, ¿sí? Claro. Entonces, no son países donde haya controles ni regulaciones ambientales muy fuertes, y entonces esa combinación hace que sea muy interesante para muchos empresarios. Y decime una cosa, Marisa, hay un gran vínculo, digamos, entre lo que es la cultura africana con nuestro continente, ¿verdad? Histórico, ¿no? ¿Cómo ves ese vínculo? ¿Cómo ves que se puede potencializar en las relaciones comerciales, económicas entre Latinoamérica y los países africanos? Bueno, yo no soy la mejor para hablar de relaciones comerciales o de potencialidades. Creo que hay gente que lo conoce muy bien el tema y que puede hablar mucho mejor que yo. Sí te puedo decir de cuáles son esas relaciones más históricas y culturales que hay, ¿no? En eso, no me quiero meter. Sí, solo decir una cosita que sí es interesante y que quizás
la gente no lo sabe o poca gente lo sabe, que es que Argentina tiene pocas embajadas en África, que cubre todos los países del África del Norte, pero tiene solamente un puñado de embajadas en el resto del continente, ¿no? En Senegal, en Nigeria, en Angola, en Sudáfrica, en Mozambique, en Kenia y una embajada que cubre la Unión Africana, que tiene su sede en Addis Abeba y que, de esa manera se cubre un poco todos los estados. La Unión Africana es la organización continental de todos los estados africanos. Como la OEA nuestra. Sería el equivalente. Lo que pasa es que sí, en la Unión Africana están todos los países africanos. Claro. En la OEA no tiene esa historia. Claro. Entonces sí es mucho más fuerte y es más interesante como organización. A lo que quería llegar con esto es decir, Argentina tiene embajadas, pero no son tantas. Como ven, si estamos diciendo que son 55, hay una decena de países nada más donde hay embajadas. Entonces, por ejemplo, la persona que es embajador o embajadora que le toca tiene la suerte de ser embajador o embajadora en Sudáfrica, tiene concurrencia en por lo menos 9 países. Claro, ¿no? claro. Lo cual es un trabajo, ya cubrir un solo país es enorme, porque sos un hijo diplomático, lo sabes bien, entonces cubrir 9 es un montón. Pero sí hay que decir que Argentina tiene un comercio con África, y me refiero a todo el continente, que es superavitario, ¿sí? O sea, Argentina vende más bienes a los países africanos que los productos que Argentina compra, ¿sí? Bien. Entonces, en estos momentos donde se habla tanto de la necesidad de los dólares extranjeros y de la entrada de dólares y de divisas, ¿sí? Y nuestro país está en una situación tan penosa, hay que recordar siempre que muchos de los que entran son dólares africanos, ¿sí? O por el comercio con África. Claro. Entonces eso no está, me parece, en la cabeza de la mayoría de las personas. Entonces, dicho esto, que siempre es algo que me parece que está bueno señalar, sí, la relación que hay con el continente africano, de todo el continente americano, es enorme. Y es enorme porque tiene que ver con la trata atlántica de personas esclavizadas durante 4 siglos. Sí, claro. Entonces hay que tener en cuenta eso y hay que tener en cuenta entonces que buena parte de la población de nuestro continente tiene esa raíz, ¿sí? Hoy por hoy sabemos que, por ejemplo, Brasil es un país donde más de la mitad de la población tiene origen africano, ¿sí? Tiene raíces africanas. Colombia, que es el segundo país de América hispana, que tiene población de origen africano, tiene por lo menos un 15% de su población y un poco más, y es interesante que ahora la vicepresidenta es una persona afro. Entonces, hay una participación muy fuerte que por las historias que se fueron desarrollando, y Argentina, Uruguay, Chile, son países que somos un ejemplo de lo que voy a decir, han intentado a lo largo de la historia hacer una historia de blanqueamiento, ¿no? De no hablar de esa raíz, de no hablar de esa participación, de no hablar de esa historia de acercamientos y de crear una imagen de países blancos, ¿sí? Entonces, hacia adentro y hacia afuera, ¿no? Porque hacia afuera también nos ven como países blancos. Entonces, ahí hay una política muy fuerte que se desarrolló desde el siglo XIX hasta nuestra parte, que sigue teniendo mucha fuerza, que sigue teniendo mucho rédito, digamos, y mucho crédito en esa idea, ¿no? Entonces, eso se va reproduciendo de generación en generación y cuesta todavía romperlo. Pero la participación africana en nuestra historia es indudable. Además, tenemos un caso único en el mundo, en nuestro continente, que es el caso de Haití, que produjo la primera revolución anticolonialista
de esclavos negros o afrodescendientes, que además derrotaron en el campo de batalla a las tropas napoleónicas, ¿verdad? Y Sí. que no hubo un caso así en el mundo, ¿no? Sí, estuvo Espartaco, pero Espartaco era blanco, qué sé yo. Bueno, había algún compañero de Espartaco que debía ser africano, seguramente, o nubio, qué sé yo. Pero Haití fue realmente un sopapo a la cultura de los hombres blancos, y lo está pagando, se lo han hecho, ahora lo está pagando, ¿no? Se lo han hecho esa osadía que tuvo, ¿no? Con Pietón. Bueno, le costó muy caro, ¿no? Sí, pero diría que esa revolución haitiana de 1804 es la independencia, pero el movimiento empieza antes. Justamente fue un movimiento que fue llevado adelante por afrodescendientes, pero también por africanos. Hoy sabemos que buena parte de esa población sublevada eran personas que habían sido esclavizadas muy recientemente y que habían llegado al territorio muy recientemente. Entonces, estaban poniendo en práctica también formas políticas de resistencia africanas, más que afroamericanas todavía, ¿no? Porque claro. No habían tenido tanto tiempo de estar. Y en ese sentido fue un reclamo muy fuerte por parte de esa población, cuando a partir de la Revolución Francesa de 1789 se dice en París, todos los hombres nacen libres y son iguales en derechos, que bueno, los revolucionarios franceses estaban pensando eso para los hombres europeos, y los hombres que estaban en Haití, que no eran europeos, reclamaban que también entonces ellos tenían derechos a ser libres y a ser iguales ante la ley. Y ahí comienza toda esa historia de sublevación, y que va a llegar a 1804 con la independencia. Entonces es muy interesante de cómo también pusieron en cuestión a la misma Revolución Francesa, ¿sí? Claro. Y obligaron también a tener que dar el decreto de abolición de la esclavitud, que no estaba pensada por esos revolucionarios. Reclamaron nada más y nada menos que la aplicación en Haití de los derechos universales del hombre y del ciudadano. No inventaron nada, le dijeron, lo escribieron ustedes, aplíquenlo con nosotros, punto. Nosotros también somos seres humanos y tenemos derechos humanos universales. Se limitó Más allá a eso. del color. Claro, por supuesto. Ahora, en los últimos, nos quedan unos cuantos minutos antes de cerrar el programa. En la Argentina se está abriendo paso últimamente, en los últimos años, un poco al estudio de que esa negación de nuestra clase dirigente con respecto a la cultura africana o a los afrodescendientes, que fueron numerosos, fueron importantes en un momento de nuestra historia, y que los mandaban de carne de cañón, inclusive San Martín, ¿no? Los mandaba al frente de batalla. Se está abriendo paso a una tendencia que habla de un gran mestizaje que está negado en la Argentina con respecto a los afrodescendientes. Sí, también eso los nuevos estudios lo muestran, digamos que hay una nueva historiografía muy interesante realmente, que habla de, que nos muestra esa presencia, digamos, en distintos momentos, no solamente en la guerra, sino en muchos otros espacios de la vida pública de esa población afro, y esa persistencia y esa presencia que llega hasta nuestros días, y que muchas veces llega hasta nuestros días mestizada, ¿sí? Pero que tiene un origen afro. Entonces, sí es algo muy interesante para señalar. Que inclusive, dado que somos sensibles a la música, te voy a mencionar dos personajes, dos personalidades que tienen que ver con la música y lo afro. Una, las nuevas generaciones no las conocen seguramente, pero fue Egle Martin, sí, ¿no? Que hizo muchísimo, militó muchísimo el candombe y las músicas africanas. Y el otro es
nuestro hermano oriental, el negro Rada, Rubén Rada, Sí. Porque el candombe fue un baile y un género musical muy popular en el barrio. Existía el barrio del Tambor en Montserrat, ¿no? Y quien mejor los trató, desde mi punto de vista, en la Argentina, en nuestra historia nacional, fue don Juan Manuel de Rosas, que de paso, bueno, le servían de informantes, ¿no? Cuando le servían el té a los blanquitos, escuchaban y le decían: don Juan Manuel, ahí están conspirando contra usted. Pero la verdad que la Asamblea del año 13 decretó la libertad de vientre, pero hasta por ahí nomás, fue letra muerta, ¿no? Bueno, no fue letra muerta, pero no es que la libertad de vientre signifique la abolición de la esclavitud. La abolición de la esclavitud recién fue en el año cuando se sancionó la Constitución Nacional en 1853. Claro. Y entonces Buenos Aires recién la adoptó en 1862, cuando se sumó a la Constitución Nacional. Claro. Es un caso bastante interesante con respecto a Argentina en eso, con respecto a otros países de América Latina, porque no hay una ley de abolición de la esclavitud. Ajá. Es en realidad un mandato constitucional, lo cual tiene otra fuerza también, vamos a decirlo, ¿no? Claro. O sea, en el artículo 25 dice, en Argentina, en la nación argentina no hay esclavos, ¿sí? Claro. Eso es lo que sostiene. Entonces es un mandato muy importante para quienes vivimos quienes tenemos esta nacionalidad y quienes respetamos la Constitución. Seguro, seguro. Bueno, Marisa, se nos acabó el tiempo. La verdad que se nos fue volando. Fue tan agradable hablar contigo y quiero hacer un reconocimiento público a nuestro amigo común, gracias al cual nos conectó, porque en su momento me dijo: mira, hay una mujer que sabe muchísimo de este tema, es la que más sabe en la Argentina, se llama Marisa Pinó, y me estoy refiriendo al licenciado Ernesto Villanueva, ¿no? Sí. Con el cual me tengo que reunir a tomar un café la semana que viene para cambiar figuritas. Bueno, te pido que le mandes mis saludos, que hace tiempo que no lo veo. Por supuesto. Y yo te quería agradecer muchísimo, porque sé que estás muy ocupada en varias actividades, por habernos brindado parte de tu vida en aparecer en nuestro programa, en colaborar con nuestro programa. Y si vos me lo permitís, si te interesa, te incorporamos a nuestra página de oyentes, y entonces eso nos permitiría interactuar más en forma más aceitada, digamos, y cualquier información o obra que vos publiques de investigación o difusión, nos lo haces llegar y nosotros lo difundimos, más allá de volver a encontrarnos y hacer un nuevo programa, en cualquier momento. Bueno, cómo no. Será un gusto. Bueno, Marisa, te mando un gran beso. Muchas gracias. Y cuídate y bueno, y seguí estudiando, investigando, porque es muy necesario contar con gente como vos que después deje algo para las nuevas generaciones. Bueno, muchas gracias. Y bueno, y estamos en contacto. Estamos en contacto. Ha sido un gusto entonces, Martín. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahora ya se puede decir buenas noches, ¿no? Sí, buenas noches. Sí, que no es poco. Que no es poco. Bueno, mis queridos oyentes, fue Marisa Pinó, una invitada realmente de jerarquía, de lujo, que enaltece nuestro programa, y nosotros nos tenemos que ir para volver a encontrarnos dentro de 7 días. Vaya a saber con qué acontecimientos tendremos que analizar de aquí a 7 días, si se va a dar vuelta la taba en muchos temas o no. Seguiremos en esta inercia, en esta fuerza de la Argentina anarcolibertaria capitalista. Mi nombre es Martín Álvarez Pereira y bueno, y nos vemos en esto que se llama
Anochece en Buenos Aires, que no es poco para que la radio comunique y la memoria sea un ejercicio. Buen fin de semana para todos. Chau. El domingo en la tribuna un gordo se resbaló. Si supieran la avalancha que por el gordo se armó, rodando por los tablones hasta el suelo fue a parar, mientras todos los muchachos se pusieron a gritar. Deben ser los gorilas, deben ser. Que andarán por allí. Deben ser los gorilas, deben ser. Que andarán por aquí. Deben ser los gorilas, deben ser. Que andarán por allí. Deben ser los gorilas, deben ser. Que andarán por aquí. Deben ser los gorilas, deben ser. Ayer en el colectivo una chica se enojó. El muchacho muy buen mozo, un carterazo le dio. Yo he sido señorita, el muchacho le explicó. Y un viejito muy astuto entonaba esta canción. Deben ser los gorilas, deben ser. Que andarán por allí. Deben ser los gorilas, deben ser. Que andarán por aquí. Deben ser los gorilas, deben ser. Que andarán por allí. Deben ser los gorilas, deben ser. Que andarán por aquí. Cambiale la yerba al mate.